¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Alex Amador Cutipa Salcedo. Soy médico residente de otorrinolaringología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuri. El día de hoy vamos a hablar acerca del diagnóstico de la otitis externa, ¿ya? Bueno, la otitis externa primeramente es una infección muy frecuente en los pacientes que son mayores de 5 años y generalmente se va a limitar a todo el conducto auditivo externo. Esta infección es más frecuentemente en verano y tiene un antecedente principal que es la natación. No va a presentar síntomas catarrales como es las otitis medias agudas y generalmente el paciente viene a la consulta o bien solamente por dolor a la masticación en uno de los oídos o dolor al traccionar el pabellón auricular o la presencia de alguna adenopatía cervical, ¿no? Son los, por lo cual generalmente nuestro paciente viene a la consulta médica. Entonces, para que un paciente pueda presentar una otitis externa, tiene que presentar alguno o está asociado a alguno de los factores de riesgo. Y estos factores de riesgo pueden estar divididos en muchos, como por ejemplo factores anatómicos. Por ejemplo, la estenosis del conducto auditivo externo puede predisponer a que un paciente presente una otitis externa. Las exostosis del conducto auditivo externo puede presentar ello. El aumento del vello a nivel del conducto auditivo externo, enfermedades de la piel como el eczema, la psoriasis, la seborrea, la neurodermatitis, otras enfermedades inflamatorias de la piel van a condicionar a factores de riesgo. También factores relacionados al ambiente, por ejemplo, el aumento de la temperatura ambiental o el aumento de la humedad ambiental van a condicionar factores de riesgo. La manipulación del conducto auditivo externo, como el introducir los hisopos, introducir, hay muchas personas que introducen cerillas de palos de los fósforos, ganchos, ¿no? Todo ello va a condicionar que haya un trauma a nivel de la piel del conducto auditivo externo y nos va a condicionar una otitis externa. Esta misma remoción del cerumen, el uso de los audífonos, el uso de tapones de oídos que generalmente los utilizan los pacientes que ingresan a las piscinas o buzos, ¿no? Que se usan este tipo de tapones o la presencia de cuerpos extraños, como por ejemplo insectos o objetos inanimados que pueden ingresar a nivel del conducto auditivo externo, también van a condicionar que se produzca un factor de riesgo para una otitis externa. Enfermedades sistémicas que van a causar una inmunosupresión en los pacientes van a conllevar un factor de riesgo como la diabetes o desórdenes metabólicos. eh, la disminución o el aumento de la producción del cerumen también. El, el agua que ingresa al conducto auditivo externo en las piscinas, también puede ser los irritantes como los shampoos, la radiación que algunos pacientes son sometidos, ¿no? En terapias de radiación a nivel de la cabeza, ¿no? Por alguna neoplasia o la quimioterapia también van a condicionar de que sean un factor de riesgo para las otitis externas. La otitis media purulenta o el estrés o cirugías previas en el conducto auditivo externo me van a condicionar factores de riesgo. Entonces, es muy importante analizar y preguntar a nuestros pacientes todos estos tipos de factores de riesgo que pueden presentar y nos pueden conllevar a realizar lo que es el diagnóstico. Entonces, para hacer el diagnóstico de una otitis externa, nos vamos a guiar de
la guía americana, ¿no? La guía americana, ¿qué nos habla? Nos dice de que para que se cumpla o que tenga un paciente con una otitis externa, ese tiene que ser de presentación de comienzo rápido, generalmente dentro de las 48 horas en, dentro de las primeras 3 semanas, ¿no? Y estas tienen que estar asociados a síntomas de inflamación del conducto auditivo externo. Ellos pueden incluir lo que es la otalgia, puede incluir lo que es el picor o puede incluir lo que es la plenitud aural, con o sin pérdida de la audición. Y tercero, signos de inflamación a nivel del conducto auditivo externo, como puede ser la sensibilidad a la palpación del trago, sensibilidad a la manipulación del pabellón auricular o ambos. Pueden presentar edema difuso a nivel del conducto auditivo externo, eritema o ambos, así como presentar o no presentar otorrea, adenopatías regionales, eritema a nivel de la membrana timpánica o una celulitis en el pabellón auricular o la piel adyacente. ¿No? Esto nos habla acerca de la guía americana, acerca de la otitis externa, y también tenemos un consenso europeo en la que nos habla que para el diagnóstico de una otitis externa tiene que presentar uno de los siguientes síntomas, como la otalgia, que viene a ser el dolor en el oído, la otorrea, que viene a ser, o el prurito, el escozor a nivel del conducto auditivo externo, y la presencia de al menos dos de los siguientes signos, como la sensibilidad del trago, edema en el canal auditivo externo, eritema en el mismo canal o la presencia de detritus, ¿no? Si se cumple uno de los síntomas y dos de los signos, ya estaríamos hablando de un diagnóstico de una otitis externa, ¿no? Entonces nos basamos en estas dos guías, la americana y la europea, son consensos de acerca del diagnóstico de una otitis externa. Ahora, las otitis externas pueden ser localizadas, difusas, micóticas, eczematosas, eh, producido una otitis externa necrotizante, ¿no? Entonces vamos a detallar cada una de ellas. Entonces, la otitis externa localizada básicamente es aquella que vamos a evidenciar un forúnculo en el conducto auditivo externo. Generalmente este forúnculo se va a localizar a nivel de la cara postero inferior del conducto y generalmente esta infección que está localizada es producto de la infección por Staphylococcus aureus. Generalmente el paciente va a tener unos antecedentes, principalmente de manipulación del conducto o el uso de prótesis auditivas o incluso que son diabéticos. Nuestro paciente generalmente se va a quejar de una otalgia que puede ser paroxística, otorrea, puede presentar hipoacusia, pero en ningún momento el paciente va a estar con signos de malestar general. A nivel de la otomicroscopía, nosotros vamos a evidenciar un forúnculo a nivel de una de las paredes del conducto auditivo externo, ¿no? Esta pared generalmente vamos a evidenciarla que va a estar eritematosa e inflamada, ¿no? Y esto nos dice que hay un forúnculo y está evidenciándose una otitis externa localizada. A diferencia de la otitis externa difusa, esta ya va a estar producido por múltiples gérmenes. El paciente generalmente se queja igual de una otalgia, va a presentar mayor otorrea, generalmente esta es acuosa, el paciente viene por hipoacusia, acúfenos y tampoco va a presentar malestar general. Nosotros, si hacemos una otoscopía, vamos a evidenciar que el conducto auditivo externo va a estar completamente edematizado. Como ven en la imagen superior derecha de sus pantallas,
vemos un conducto auditivo externo completamente edematizado. La luz del conducto auditivo está prácticamente colapsado y no podemos evidenciar la membrana timpánica. La imagen que está a su izquierda es un conducto auditivo externo que está bastante eritematoso y en progresión de una estenosis por edema del conducto auditivo externo, ¿no? Entonces tampoco no podemos evidenciar a bien cierta lo que es la membrana timpánica en lo profundo de este conducto que se está estenosando. Estos pacientes generalmente van a presentar adenopatías que van a estar localizadas pre o retroauriculares y generalmente al inicio de este proceso vamos a evidenciar una membrana timpánica que va a estar normal y que con el pasar o evolución de la enfermedad, esta membrana timpánica se va a presentar eritematosa, enrojecida. La otitis externa micótica es esta patología se presenta en el 10% de todas las otitis externas agudas. Esta patología generalmente tiene unos antecedentes que el paciente eh, ha estado haciendo uso continuo y prolongado de gotas óticas, ¿no? Ha estado sometido a bastante calor o en ambientes con bastante humedad. Asimismo, ¿no? Estos pacientes tienen pacientes antecedentes de algún tipo de grado de inmunosupresión. Generalmente, pacientes diabéticos podemos encontrar este tipo de patologías. El paciente generalmente tiene una otalgia que es muy leve. En algunas ocasiones, inicialmente no les duele, no tiene síntomas, ¿no? Pero sí tienen un síntoma que es muy resaltante, que es el prurito. Generalmente los pacientes refieren y vienen solamente por prurito, ¿no? Y al hacer la otoscopía, nosotros evidenciamos micelos y o masas en el conducto auditivo externo, secreciones algodonosas, cremosas, que van a estar en ausencia de un edema de las paredes del conducto auditivo externo. Entonces, este paciente va a tener, si vemos en las imágenes, en la imagen superior izquierda de sus pantallas, vemos un conducto con presencia de hifas blanquecinas, ¿no? Esto nos da una impresión de que el agente etiológico viene siendo una cándida albicans. La imagen derecha de sus pantallas y la inferior vemos micelos largos, negruzcos, ¿no? Que esto corresponden a aspergillus, ¿no? Entonces, nuestro paciente siempre va a venir por un prurito y una sensación de cuerpo extraño. Y como en la otitis externa localizada y en la otitis externa difusa, esta también va a presentar un buen estado general. Las otitis externas eczematosas son una eh, infección que generalmente es una lesión indolora y que va a tener un prurito muy intenso. A diferencia de la otitis externa micótica que también presenta prurito, el prurito en esta patología es mucho más intensa y persistente. El paciente está constantemente manipulando el pabellón auricular, rascándose, y si lo vamos a evidenciar por medio de una otomicroscopía, vamos a evidenciar que el pabellón está completamente eritematoso, el pabellón está descamativo, la piel del pabellón auricular y del conducto auricular tiene fisuras, puede presentar una torrea, pero esa torrea viene a ser escasa, cerosa y sin mal olor. Generalmente los pacientes que van a presentar una otitis externa eczematosa van a ser pacientes que van a poseer o van a tener dermatitis atópica, seborreica o de contacto, aquellos pacientes con lupus, aquellos pacientes con psoriasis, pacientes con eczema infantil, pacientes con neurodermatitis, pacientes estresados o pacientes que usan audífonos o gotas ópticas de manera prolongada, vamos a poder evidenciar este cuadro de una otitis externa eczematosa. La otitis externa maligna es una infección del oído externo que se va a extender más allá de la piel del conducto auditivo externo y va a abarcar lo que es
el hueso del hueso temporal, ¿no? Este tipo de patología generalmente la vamos a encontrar en los pacientes inmunodeprimidos y hospitalizados. Muchas veces pacientes en cuidados intensivos, ¿no? Vemos que presentan cuadros de otorrea, ¿no? Los pacientes, lógicamente, ¿no? Que están intubados y no tienen movilidad y no tienen expresión del dolor, van a evidenciar una otorrea del conducto y que están edematizados, ¿no? Entonces, generalmente nuestro paciente va a ser un inmunosuprimido y a la cabeza va a ser un diabético. Entonces, la otalgia viene a ser muy intensa, siempre y cuando el paciente sea un diabético descompensado y que no esté en la UCI, ¿no? Con una otorrea escasa y fétida. Generalmente el paciente va a venir en muy mal estado general, a diferencia de las primeras presentaciones clínicas que se les ha manifestado. El paciente puede estar en una septicemia, ¿no? Incluso puede llegar a lo que es a la UCI por este tipo de patologías. Entonces, si nosotros hacemos una otomicroscopía, vamos a ver algo característico que es un tejido granulado y ulcerado que generalmente, casi la mayoría de los casos, se va a presentar a nivel del suelo del conducto auditivo externo. Esta patología puede ser letal. Generalmente el paciente, aparte de lo que es la otalgia, la cefalea intensa, esta puede presentarse y se puede asociar a una parálisis de un par craneal, parálisis facial, ¿no? Del 20 al 40%. ¿Qué agentes etiológicos hay que pensar cuando nuestro paciente viene con y sospechamos una otitis externa maligna? Pensemos en un Pseudomonas aeruginosa, un Staphylococcus aureus resistente, meticilino resistente, un Aspergillus fumigatus, un Proteus cpp, que son los agentes que más frecuentemente están asociados a una otitis externa maligna, ¿no? Como bien se mencionó en líneas atrás que la otitis externa maligna nos va a abarcar mucho más que la piel, sino que también va a comprender lo que es hueso. Y para ello nos podemos valer de la tomografía. Y en la tomografía vamos a ver cambios óseos, productos de una osteomelitis, ¿no? El hueso empieza a carcomerse a nivel del conducto auditivo externo, la parte ósea, que son los 2/3 eh, internos del conducto auditivo externo. Esta presencia de alteraciones óseas a nivel de la tomografía podemos evidenciar a partir del quinto día de inicio de la enfermedad. Asimismo, para un diagnóstico mucho más precoz podemos hacer uso de la tomografía con tendencia 99, ¿no? Como se ven en las imágenes que están a la derecha y a la izquierda de las tomografías, ¿no? En la que se ve un realce de la en la región temporal petrosa, ¿no? De este paciente, producto de una otitis externa maligna. Hay unos criterios que van a definir si el paciente tiene o no tiene una otitis externa necrotizante, ¿no? Estos criterios que son un consenso realizados en el Reino Unido, ¿no? En la que nos puede definir si el paciente tiene un diagnóstico definitivo de una otitis externa maligna o un diagnóstico posible de una otitis externa maligna, ¿no? Para que un paciente tenga un diagnóstico definitivo de una otitis externa maligna, tiene que cumplir todos los siguientes criterios, ¿no? Tiene que tener una otalgia o una otorrea, o otalgia y una historia de otorrea, granulación o inflamación de la piel del conducto auditivo externo, tener una exclusión histológica de malignidad y que tiene que presentar a nivel de hallazgos radiológicos como una erosión, a nivel de la tomografía, erosión del ósea del conducto auditivo externo, con compromiso de tejido inflamatorio circundante a ella o evidenciar en una resonancia cambios consistentes para una otitis externa maligna, edema a nivel de lo que es la médula, ¿no? Ósea.
Y si cumpliera todos estos criterios, estamos frente a un paciente que tiene una otitis externa maligna definida, ¿no? Pero si no cumpliera todos, podemos estar ante una posible otitis externa maligna, ¿no? Para ello, el paciente debe cumplir al menos los siguientes criterios, como por ejemplo notalgia, ¿no? O torrea, otalgia o una historia de otorrea, granulaciones o inflamación del tejido epitelial del conducto auditivo externo, alguna de las siguientes como inmunodeficiencia, dolores nocturnos, marcadores de inflamación como la velocidad de sedimentación glomerular o el PCR, ¿no? Incrementados en los pacientes y que estos, ah, que a pesar que haya recibido tratamiento, haya una falla, una falta de respuesta a más de 2 semanas de haber iniciado este tratamiento, ¿no? Entonces, para un diagnóstico posible de una otitis externa maligna, no nos dan signos de lo que es tomografía o resonancia si no los tenemos, ¿no? Como conclusión de este tema, ¿no? Tenemos que resaltar de que esta patología es una patología muy frecuente en las emergencias, ¿no? Pacientes que vienen por dolor a nivel masticatorio, a nivel del pabellón auricular, ¿no? Y que muchas veces lo podemos confundir con una maloclusión dentaria o algunas veces lo podemos confundir con eh, alteraciones a nivel de la articulación temporomandibular, ¿no? Que también van a causar un dolor a nivel del oído, ¿no? Pero hay que hacer uso de nuestro otoscopio, ¿no? Y visualizar dentro del pabellón auricular y dentro del conducto auditivo externo si presenta algunos de los síntomas clínicos que se le ha mencionado en, en, este, en estas diapositivas, ¿no? Entonces, muy importante el examen físico y indagar acerca de los antecedentes factores de riesgo que puede presentar nuestro paciente, ¿no? Y muchos de nosotros, como residentes, estamos notando en las unidades de cuidados intensivos, vigilar muy bien a nuestros pacientes, a la más mínima sospecha de otorrea, deberían de visualizar muy bien con un otoscopio, porque los pacientes que generalmente están en UCI van a desarrollar lo que es una otitis externa maligna, ¿no? Y esta otitis externa maligna, como bien habrán visto, no solo compromete la piel, sino llega ya a hueso, causa un proceso de remodelación, una osteomielitis, que puede ser fatal para estos pacientes. Bueno, eso sería todo lo que les puedo presentar. Gracias.